Graciela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegra pila, Graciela. Me alegra pila. Sufriendo un poquito menos el frío, ya estamos en otro nivel. Les cuento para la gente que no son del Río de la Plata que venimos pasando una olita de frío polar que estuvo intensa e interesante. Exactamente, mucho frío, mucho frío. Este, Acá en Uruguay se han registrado fríos por debajo de la media histórica, o sea que hemos batido algún récord. Pero bueno, estamos en invierno, no nos podemos quejar. Vamos a esperar unos minutos más y si no arrancamos. Igual que después la gente se vaya sumando. ¿Cómo está Janine? Estamos haciendo acá un poquito de tiempo, esperando que la gente se sume y ya arrancamos el vivo. Les voy comentando, así vamos ganando tiempo y haciendo un poco de tiempo para que se vayan sumando. Bien, todo bien, Janine, todo bien por suerte. Decidí extender hasta el sábado, digamos, el periodo de inscripción para el taller que arranca el mismo sábado, pero bueno, en base a que hay bastantes consultas y bueno, y todavía hay gente que está por tomar la decisión. Vamos a estirarlo 24 horas más porque igual no afecta el funcionamiento del taller, así que no va a haber problema con eso. Así que tenemos, bueno, lo que queda del día. Bueno, excelente. No te acompaño en un café porque estoy con el infaltable mate para los vivos. Lo que queda del día, mañana y el sábado, entonces queda como periodo de inscripción para el taller. Si llegan a tener interés, me escriben por mensaje directo o se comunican por Telegram y les hago llegar la propuesta del programa y la información correspondiente. Bien, así se enteran un poco más de qué va la cosa con el tema del taller. Bueno, vamos a esperar. Exactamente, con el matecito, ya tenemos esa costumbre y se hace muy, ayuda bastante para el tema de los vivos por el tema, viste, de que no solo le va dando un ritmo también al vivo, sino que aparte favorece el tema de la hidratación de la boca, ¿no? Que a veces de tanto hablar se va secando un poco. Epi, los chicos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, hoy tengo un pequeño párrafo en el cual vamos a utilizarlo como disparador y posteriormente a eso nos derivaremos como siempre nos derivamos. ¿Todo bien, Epi? Es un pequeño texto de
es un párrafo en realidad de una cita de Neville, pero que nos da, digamos, como un disparador, como para empezar a charlotear un poquito, y y hace un poco al nudo o al núcleo de lo que siempre hablamos con respecto al tema de la ley, con respecto a lo que es a lo que somos nosotros mismos. Meli, ¿cómo estás? Diana, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Arrancamos entonces con la cita. La cita dice así, dice: el subconsciente acepta como verdad lo que sientes como verdad. Y porque la creación es el resultado de las impresiones subconscientes, tú, por tus sentimientos, determinas la creación. Tú ya eres lo que quieres ser, y tu negativa a creerlo es la única razón por la cual no lo ves. Me alegra, Meli, me alegra. Un gusto que estés en la vuelta como siempre. Bueno, digamos, párrafo que Neville nos plantea sobre el tema del subconsciente me parece un buen disparador porque combina los dos aspectos. Buenísimo, Diana. Buenísimo. Combina los dos aspectos. Combina el aspecto, digamos, del trabajo con uno mismo, ¿no? Que es aquel trabajo orientado, digamos, a la impresión del subconsciente, y combina muchas veces la explicación de por qué no logramos manifestar, ¿no? Entonces, volvamos a repasar el párrafo y lo vamos desmenuzando un poquito. Gise, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dice: el subconsciente acepta como verdad lo que sientes como verdad. Y porque la creación es el resultado de las impresiones subconscientes, tú por tus sentimientos determinas la creación. Tú ya eres lo que quieres ser, y tu negativa a creerlo es la única razón por la cual no lo ves. ¿Bien? Entonces, arranquemos con lo primero. El vínculo, la justificación de la famosa frase de Neville de sentir es el secreto, ¿no? Dice: el subconsciente acepta como verdad lo que sientes como verdad, ¿no? O sea, aquello que nosotros realmente sentimos que es verdad. ¿Bien? Y porque la creación es el resultado de las impresiones del subconsciente. O sea, nos está reafirmando el otro concepto que es importantísimo dentro del marco de la ley, que es que nada de lo que nosotros vemos en nuestra realidad, ¿no?, puede ser expresado si no es parte de nuestra conciencia de ser. O sea, toda la realidad que nosotros vivimos es una expulsión de nuestra conciencia de ser. ¿Bien? Tú por tus sentimientos determinas la creación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aquello que nosotros estamos sintiendo como verdadero es lo que terminamos expulsando y lo que terminamos viviendo como experiencia. ¿Bien? Entonces dice que acá me parece que viene el otro núcleo importante. Tú ya eres lo que quieres ser, y tu negativa a creerlo es la única razón por la cual no lo ves. ¿Bien? ¿Por qué esto me parece importante? Porque partimos de la base de la ley, partimos de la base de esos conceptos de la ley, ¿no? El sentimiento de verdad como una herramienta impresora del subconsciente. El subconsciente como motor de organización y de expulsión de la realidad que nosotros estamos viviendo. ¿Bien? Por consiguiente, juntando esos dos elementos, tenemos que todo aquello que nosotros estamos sintiendo como verdad es lo que se termina expulsando en nuestra realidad. ¿Bien? Y a su vez nos agrega un potencial. Dice: tú ya eres lo que quieres ser. O sea que todos aquellos deseos, digamos, o aquellos estados que nosotros queremos manifestar en nuestra vida, ya son parte de nuestra conciencia. ¿Bien? Entonces, si son parte de nuestra conciencia, ¿por qué no se están manifestando en mi vida? Y ahí viene la explicación. Dice: tu negativa a creerlo es la única razón por la cual no lo ves. Bien. Neville, en otro pasaje, en otro momento, en una conferencia creo que fue, él nos decía que todas las realidades que nosotros podíamos desear ya existían
¿Se cortó? Confírmenme si estamos saliendo o no. Mientras me tomo un matecito. ¿No se cortó? Bueno, perfecto. Perfecto, entonces. Comentaba que en otra conferencia, Neville ya nos planteaba que todas las realidades que nosotros deseamos ya existían para nosotros. Bien, Andy, ¿cómo estás? Y que lo único que impedía, digamos, que nosotros viviéramos esa realidad era que nosotros no estábamos equiparando nuestro nivel de creencias al nivel de creencias necesarios para sostener esa realidad. ¿Bien? Entonces, todas las situaciones, ¿no? Como decía Neville también, toda la realidad está terminada, todos los estados de conciencia están completos. Quiere decir que cualquier estado de conciencia que yo quiera ocupar, que yo pueda imaginar, que yo pueda desear, ya existe y está disponible para mí. ¿Bien? Es únicamente mi capacidad de creer, ¿no? Que yo puedo acceder a ese estado de conciencia, la que limita el acceso a ese estado de conciencia y la que limita, digamos, el acceso a esa experiencia. Y si ustedes se ponen a fijar, esta situación, digamos, vinculada a la creencia que limita mi acceso a la experiencia, está muy vinculada en realidad a mi autoconcepto, ¿no? Porque, ¿cuál sería, digamos, el nivel de creencia que yo debería de tener, debería de estar sosteniendo para no poder acceder a una realidad esa, ¿no? El nivel de creencia está vinculado a que yo no puedo, que para mí es difícil generar esa realidad, a que yo no soy merecedor, a que yo no valgo lo suficiente, ¿no? Ahí empezamos con ese nivel de creencia, decir, ¿por qué me va a pasar a mí? ¿No? Entonces, ese cuerpo de creencias que nosotros tenemos es el motor fundamental, permanente, bien, que se está expresando en nuestra vida. Y es un motor al cual muchas veces nosotros no le damos pelota. En este sentido, nos concentramos en técnicas hacia un futuro, hacia asumir un estado, sin estar mirando cuáles son aquellas creencias que hoy están siendo un obstáculo, una resistencia para alcanzar ese estado, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo este párrafo y lo utilizo como disparador del vivo? Porque me parece que muchas veces estamos enfocados en el futuro, estamos enfocados en esa realidad que queremos empezar a vivir, en esa experiencia que tenemos entre ceja y ceja, pero nos estamos olvidando de nosotros. ¿Bien? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, como decíamos en el vivo pasado y que nos planteaba Neville nos decía, cada vez que nosotros queremos obtener un resultado, para eso es necesario que ocupemos un estado. ¿Bien? Y ocupar el estado se hace en este momento. Por consiguiente, si yo en este momento no estoy ocupando el estado, seguramente es debido a que tengo determinadas creencias que están impidiendo, están ejerciendo de resistencia para que yo ocupe ese estado, para que yo crea que esa situación que quiero manifestar es posible para mí ahora. Entonces, muchas de las técnicas que nosotros tenemos están enfocadas a evocar ese sentimiento, pero al evocar ese sentimiento del estado asumido, muchas veces lo que estamos haciendo es obviar lo que está pasando dentro de nuestro en este momento. Entonces, ¿por qué yo estoy enfocado, digamos, en realizar una técnica que me permite mantener el estado 10 minutos, 15 minutos, una hora? Y no estoy mirando al mismo tiempo lo que está pasando dentro mío que me
está impidiendo sostener ese estado ahora, sostenerlo en forma permanente, convencerme de que esa realidad es tan válida como la que estoy viviendo, ¿no? El mirar para adentro, el abordar todas esas creencias que nosotros tenemos, implica también cuestionar este esquema. A ver, vamos a confirmar, vamos a hacer una redondilla de comentarios a ver si se está acordando o no. Coméntenme, por favor, si estamos saliendo bien o si se está cortando en demasía. ¿Estamos? ¿Estamos en vivo? ¿No estamos? ¿Sí? ¿Todo bien, Graciela? Meli, Diana, ¿se estabilizó? Bueno, perfecto. Perfecto, entonces, seguimos. Les venía diciendo. Bueno, perfecto. El clásico, no sos vos, soy yo, ¿no? Bueno, les venía diciendo que muchas veces nosotros estamos enfocados en el estado, digamos, ¿no? O en el sentimiento que debemos de generar con el estado nuevo, pero no estamos observando ese cuerpo de creencias que nosotros tenemos y que son los que muchas veces generan esa resistencia, ¿no? Que son las que impiden que nosotros sostengamos ese estado en forma permanente. Bien. Y por ese cuerpo de creencias no estoy hablando solamente de esas creencias más específicas que de alguna forma atañen al merecimiento o atañen a la construcción de valor o atañen a... sino estoy hablando de otras creencias que también influyen en esto, que son, por ejemplo, una de las creencias fundamentales que nosotros debemos trabajar y debemos cambiar, es que lo que está pasando afuera es más importante que lo que pasa adentro. ¿Por qué es importante trabajar esta creencia y por qué es importante cambiarla? Por la sencilla razón de que nosotros, si seguimos sosteniendo esa creencia, lo que terminamos haciendo es en algún momento seguir comprando que la realidad es lo que estamos viendo afuera. Y que eso que estamos viendo afuera es mucho más importante que todo el proceso de reestructuración de pensamiento y de creencias que estoy haciendo. Esa creencia es fundamental. Es absolutamente necesario hacernos conscientes de que esa creencia es absolutamente dañina para nosotros. Porque cada vez que yo estoy en un proceso de elaboración, de una reformulación de mi mente para sostener un nuevo estado, si yo no empiezo a trabajar o si no empecé a trabajar esa creencia para darme cuenta que es verdad y que aparte contradice, digamos, las enseñanzas centrales de la ley, lo que termino haciendo es comprar que eso que está pasando afuera es mi realidad. Por consiguiente, anulo, digamos, todo el proceso de reformulación mental que estoy haciendo. Porque yo estoy reformulando para que en el ahora, en este momento, yo esté teniendo la capacidad de reproducir una realidad distinta. Ahora, cuando yo miro para afuera y digo, eso que está pasando es verdad,
y se me va al carajo toda la teoría de la ley de asunción, de que eso es nada más que un reflejo, de que eso es una manifestación de pensamientos y sentimientos pasados, ¿bien? Y yo digo, eso es verdad, y como estoy habituado a pensar de esa forma, a sentir de esa forma, siento a su vez, atrás de esa afirmación de decir esto es lo que está pasando o esto es verdad, siento que eso es verdad, por consiguiente sigo reproduciendo lo mismo. Y básicamente lo que hago es disparar un mecanismo de saboteo de todo el proceso de reformulación mental que estaba haciendo para manifestar otra realidad. Entonces, me parece absolutamente importante el tema de conocernos a nosotros mismos y el tema de trabajar sobre nosotros mismos. Permítanme que les lea un párrafo que viene casi a continuación, que viene un poco por esto, ¿no? Dice Neville, buscar en el exterior lo que no sientes que eres es buscar en vano, porque nunca encontramos lo que queremos, encontramos solo lo que somos. En resumen, tú expresas y tienes solo lo que eres consciente de ser o poseer. Negar la evidencia de los sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es el camino a la realización de tu deseo. El dominio y el autocontrol de tus pensamientos y sentimientos es tu mayor logro. Repito, el dominio y autocontrol de tus pensamientos y sentimientos es tu mayor logro. ¿Bien? Entonces, acá que nos está incitando Neville, no solo nos está incitando, digamos, a asumir el estado que nosotros queremos manifestar, sino a tener un dominio de los pensamientos y de los sentimientos. O sea, asumir el autocontrol. Para asumir el autocontrol, lo que nosotros debemos hacer es mirar constantemente hacia adentro, no solo estar proyectado a ese estado que yo quiero asumir para manifestar una realidad en el futuro. Entonces estoy teniendo situaciones que no quiero vivir y me estoy preguntando por qué no se manifiesta lo que estoy trabajando, pero no estoy mirando las resistencias. No estoy mirando cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo en este momento. No me estoy preguntando por qué pienso lo que pienso y siento lo que siento ahora. ¿Qué es lo que está dándole continuidad a lo que estoy viendo afuera? Entonces, todos los vivos me ven insistir sobre esto. Y seguramente les cae pesado y seguramente no les parece o no le encuentran el sentido. Pero el sentido radica justamente en eso. Radica en poner el foco donde debemos de poner el foco. No hay forma de generar un resultado nuevo si nosotros no atendemos a lo que está pasando ahora. Porque ahora es el único momento en el cual se produce la manifestación. Lo demás es una ilusión. Creer que yo estoy trabajando por un estado nuevo, pero hoy, ahora, sentirme en el sentimiento contrario a ese estado nuevo que quiero asumir, es una ilusión. Es una ilusión. Es un engaño que hace el ego para decir, estoy trabajando. No me jodas, estoy trabajando, estoy haciendo lo que tengo que hacer. No, no lo estás haciendo. Lo estás haciendo por 10 minutos, 15, 20, media hora, una hora. Después, el resto del día, estás manteniendo los hábitos de lo que sos consciente de ser. Por eso muchas veces vemos que la realidad no cambia. Entonces, esto me parece que va de escudriñarnos permanentemente, de poner el foco en lo que está pasando en nosotros ahora, porque es el único momento. No hay otro. Yo no puedo querer una pareja si yo ahora me estoy sintiendo solo. Si yo con el sentimiento estoy afirmando que estoy solo.
que no tengo a nadie en vista. Yo no puedo querer tener más dinero si ahora me estoy sintiendo que no tengo un mango. Si mis pensamientos barruntan esa realidad. ¿No? Si mis pensamientos andan en términos de todo es difícil. No lo puedo hacer. Me enfoco un ratito, nada más. Es un vaso de agua en el océano. ¿Por qué? Porque mi sentimiento predominante es este. Este que estoy sintiendo ahora es el sentimiento predominante. ¿Y por qué es el sentimiento predominante? Porque responde al hábito. Porque responde a lo que nunca cuestiono. Porque responde a lo que nunca le presto atención. ¿Por qué? Porque parte de la estrategia de mi mente es decir, vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en asumir lo nuevo. ¿Y el resto? ¿El resto del día? Sigo manteniendo los mismos hábitos. Sigo manteniendo las mismas estructuras. Sigo pensando de la misma forma. Sigo hablándome de la misma forma. Sigo dándome las mismas excusas. Sigo estableciendo las mismas estrategias de explicación. Entonces, está bien aplicar las técnicas, está muy bien entrenarnos en asumir, agarrar esa impronta de saber lo que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacerlo, pero eso lo debemos de complementar con el escudriño, con la observación de lo que está pasando en nosotros momento a momento. Porque en algún lado, ese nuevo estado que yo estoy intentando asumir a través de técnicas se tiene que apoyar. Yo le tengo que dar una estructura para que ese estado se mantenga y para que ese estado florezca. Para darle una estructura, tengo que estar consciente de una nueva conversación interna, de un nuevo pensamiento, de un nuevo sentimiento. ¿Por qué tengo que estar consciente? Porque si no voy a pensar como habitualmente vengo pensando. Porque yo no tengo forma de cambiar, si no es a través de la conciencia, a través de la intención, a través de la atención de lo que estoy haciendo. Si no, la mente me lleva a lo que conoce. Y lo que conoce no le da soporte a mi estado nuevo. Entonces fácilmente me pierdo en la vorágine de pensamientos que vengo arrastrando hace tiempo, por no decir años. Y lo peor de todo esto es que no me doy cuenta, porque como son mis pensamientos habituales, no me llama la atención, no me doy cuenta. Bien, entonces, desde mi punto de vista, y como siempre saben, siempre les digo, esto es o son interpretaciones personales sobre la ley. Desde mi punto de vista, nosotros debemos hacer ese doble esfuerzo. Por un lado, asumir los estados, definir los sentimientos que nos generan esos estados nuevos que queremos asumir, pero por el otro, tener un nivel de atención permanente sobre lo que está pasando dentro nuestro. Tener un nivel de atención permanente a qué estamos pensando, por qué estamos pensando lo que estamos pensando y por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Porque es ahí donde se da la batalla, la madre de todas las batallas, digamos. Porque es ahí donde yo puedo corregir y sostener el nuevo sentimiento. Porque es ahí donde se me empiezan a caer los mitos que nos ha construido esta cultura para sostener esta matrix, para sostener esta realidad, en un paradigma absolutamente inverso al que estamos haciendo ahora. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros hoy estamos diciendo y estamos sosteniendo que lo que pasa dentro, lo que nosotros elegimos pensar, elegimos sentir,
de forma deliberada, es mucho más importante lo que pasa afuera. Pero venimos del otro paradigma. Venimos del paradigma en el cual lo que nosotros sentimos, pensamos y creemos está en función de lo que pasa afuera. Entonces, hoy sabemos que la organización de nuestra realidad nace adentro. ¿Bien? Entonces, para poder sostener este nuevo paradigma, uno lo tiene que hacer desde la atención. Uno lo tiene que hacer desde la vigilancia de no irse demasiado tiempo al viejo paradigma. ¿Que nos vamos a ir? Nos vamos a ir. Porque venimos entrenados en ese viejo paradigma. Esto es como ir a un gimnasio y hacer durante años una rutina y hacerla mal, ¿no? Hacerla de forma deficiente. Y que vengan un día y te corrijan, digan, no, mira, si haces estas modificaciones el músculo va a trabajar mejor. ¿No? Y vos decís, ok, sí, me parece bien, va a trabajar mejor. Obviamente, va a haber momentos en cuales nos ponemos a distraer, nos ponemos a charlar, nos distraemos y vamos a volver, digamos, a la vieja forma de ejecutar los ejercicios. ¿Qué nos va a hacer rectificar? La atención. Darme cuenta, hacerme consciente que otra vez lo estoy haciendo mal, entonces lo corrijo. Esto es lo mismo. Vamos a tener momentos en los cuales nos vamos a ir al viejo paradigma. Nos vamos a ir a esa vieja forma de pensar en la cual la realidad condicionaba nuestra forma de pensar, de sentir y de creer. Pero cuando nosotros tenemos un nivel de atención, podemos ver que nos fuimos a esa forma y decir, ok, pasa nada, pero salgo de ahí. Si yo no tengo un nivel de atención, porque estoy exteriorizado, por ejemplo, poniendo atención a lo que pasa en el mundo nada más, considerando que lo que pasa en el mundo es mucho más importante que lo que está pasando adentro, lo que termina sucediendo es que me quedo horas ahí. Y cuando me quedo horas, yo lo único que estoy haciendo es fortalecer ese hábito, fortalecer ese paradigma. Entonces, la forma que nosotros tenemos de lograr el proceso de facilitarnos la manifestación específica, pero manifestar, digamos, facilitarnos el proceso de manifestación en general, es apuntar a la causa. ¿Y la causa cuál es? Nuestra conciencia de ser. Y nuestra conciencia de ser, ¿por qué está dictada? Está dictada por un conjunto de creencias que nosotros tenemos sobre cómo funciona el mundo y la realidad. Entonces no alcanza solo con sentir ese nuevo estado. Hay que escudriñar lo que son nuestras creencias específicas vinculadas a nosotros mismos, a la construcción de nuestro valor, a la construcción de nuestro merecimiento, a la construcción de nuestro reconocimiento, ¿no? A la comprensión de que la organización de nuestra realidad se basa en lo que nosotros estamos sintiendo, en lo que nosotros estamos pensando y creyendo, de nosotros, del mundo y de las personas. ¿Bien? Pero se basa también en todo ese volumen de creencias que nosotros tenemos de cómo se organiza el mundo, la realidad y cómo las cosas funcionan. Si ustedes se ponen a mirar el mundo con la cabeza de la ley de Asunción y se lo ponen a mirar como un juego, no como un juicio, se van a dar cuenta que en el mundo se están desarrollando permanentemente niveles de asunción que se llevan a la realidad por el consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la forma en las cuales se organizan algunas realidades es porque nosotros estamos consensuándolas, o sea, estamos creyendo, dándole la validez de que es así, de que eso funciona realmente así. Y podemos dar muchísimos ejemplos, ¿no? Desde ejemplos en lo nacional e en lo internacional.
en lo económico, político, militar, en lo educativo, en lo cultural, en lo que quieran. Cada vez que nosotros consentimos de alguna forma una asunción colectiva, ¿bien? Estamos reforzando esa creencia dentro de nosotros también. Entonces, de alguna forma, estamos no solo contribuyendo a modelar el mundo, sino que estamos fortaleciendo determinado nivel de creencias que no va a favor de nosotros. Porque si yo, por ejemplo, consensúo una creencia en la cual digo, supongamos, los juegos de azar están todos manipulados, supongamos, ¿no? Yo estoy consensuando eso y parece que a mí no me afecta. Pero en realidad, lo que yo estoy fortaleciendo dentro mío es que hay un mundo que se mueve por fuera de mí y que tiene, en algunas circunstancias, mayor poder que el que yo tengo. Por consiguiente, consensuar esa creencia, que en definitiva parece que a mí no me afecta demasiado, que es algo que resulta hasta consensuable, razonable, racional, me está transmitiendo internamente esa limitación. O sea, yo puedo, soy Dios, tengo el poder, pero en algunas cosas no queda claro que sea así. O no sé si tanto. Y cuando nosotros consensuamos esas cosas, muchas veces las consensuamos por comodidad, por no ponernos a pensar qué es lo que está fortaleciendo o a qué está apuntando esta creencia. ¿Qué significa para mí esto? Que yo consensúe esto. Por ejemplo, ese nivel de no pensar en nosotros es el que muchas veces genera esos niveles de resistencia en el cual la realidad adquiere niveles de organización que son más importantes que nuestro poder. Entonces, automáticamente le damos validez a que nosotros podemos algunas cosas y algunas otras no. Le damos validez a que se cuele esa forma de razonar del viejo paradigma, ¿no? Que nos dice, los demás tienen independencia. Los demás operan por sí mismos. No responden tanto a lo que vos crees. Entonces empezamos a construir nuevamente o a fortalecer nuevamente esa sensación o ese concepto de separación. Por consiguiente, generamos grieta por donde se cuela nuevamente el viejo paradigma. Y nos es muy fácil volver a pensar de la misma forma. Porque obviamente, al no consolidar el cambio de paradigma, al no consolidar la implementación de la nueva lógica en nuestra cabecita, a la mente le resulta mucho más fácil volver a pensar de la vieja forma. Y eso que sucede retrasa las manifestaciones. Y eso que sucede nos genera frustración. Y con eso que sucede, que nos es más fácil renegar de todo esto. Y volver a decir, no, yo quiero abundancia, tengo que conseguir 4 laburos. Pierdo de vista que yo soy causa de todo. ¿No? Entonces, me parece de suma trascendencia entender, consolidar y grabar a piedra dentro nuestro que somos la causa de todo. ¿No? Esta frase tan sencilla que nos dice Neville. Permítanme que la encuentre.
Tú ya eres lo que quieres ser y tu negativa a creerlo es la única razón por la cual no lo ves. Eso es una frase de una síntesis perfecta. Porque es en definitiva la resistencia que nosotros tenemos a creer que eso forma parte de nuestra vida, es lo que imposibilita que nosotros lo veamos, que nosotros lo experimentemos. ¿No? Y esa negativa está basada en esa construcción, en mucho anclaje que tenemos todavía del viejo paradigma. Cuando nos planteamos un objetivo, cuando nos queremos manifestar una situación que es bien distinta a la que tenemos hoy, siempre está resonando eso en nuestra cabecita. Ese cuerpito de creencia que dice, ¿por qué te va a tocar a vos? ¿Por qué vos vas a vivir una vida cómoda, abundante, sin hacer mucho esfuerzo, cuando hay gente que se tiene que deslomar para ganar la mitad de lo que vos querés ganar? Tenemos una programación tan grabada a fuego y está tan sutilmente construida, transmitida de forma tan inconsciente también por nuestros padres, ¿no? Producto de esta cultura. Por ejemplo, ¿cuántas veces, y creo que muchos se van a sentir identificados, cuántas veces nos han dicho de chicos, come todo porque hay niños que no tienen para comer? Entonces, no solo está reforzando los esquemas de carencia, ¿no? De escasez, de que no hay suficiente para todos, sino que aparte está poniendo arriba de la mesa el tema de la culpa. ¿Ah? Si vos tenés que sentirte culpable de alguna forma, porque hay otros que no tienen. ¿Ah? Entonces, más allá de discutir o de poner el foco en este ejemplo en particular, lo que quiero que entiendan es lo sutil que ha sido la programación que nosotros hemos adquirido. Lo bombardeado que estamos, que hemos sido durante décadas y décadas, años y años, meses y meses, semanas y semanas, y que somos, ¿ah? Con una matriz que soporta que hay una realidad que se está cayendo a pedazos afuera, pero que nosotros seguimos sosteniendo. Y se está cayendo a pedazos por múltiples razones. Porque cada vez más se demuestra que lo que nosotros creíamos es mentira, ¿no? Cuando vienen y te dicen que no hay dinero y vos ves, porque hoy, por suerte y gracias a Dios, la información es accesible para todos o por lo menos para buena parte de la humanidad, y uno observa las informaciones y ve que el dinero abunda y sobreabunda. Uno puede, por ejemplo, observar el diseño del universo y se da cuenta que básicamente todos los aspectos de diseño del universo son abundantes. La única especie que parece que carece de abundancia, ¿no? O que tiene marcada a fuego la carencia, la limitación y la escasez, es el ser humano. Suena raro, ¿no? Suena raro. Todo eso obedece a nuestro cuerpo de creencias, ¿no? A esa estructura con la que han construido las sociedades que nos han transmitido la carencia y la escasez en forma permanente, como moneda común, como moneda corriente. Entonces, todo eso está operando inconscientemente con nosotros día a día. Todo eso está saboteando de alguna forma este nuevo paradigma que nosotros queremos implementar. Bien,
Ahora, si nosotros no somos conscientes de esa programación, si nosotros no empezamos a verla en nuestra vida, tendemos a repetirla. Necesariamente tendemos a repetirla. Porque es una parte significativa de nuestro accionar diario, de nuestra forma de pensar diaria, de nuestra forma de sentir diaria. Entonces no nos llama la atención. No es algo que tengamos catalogado como malo o peligroso, o que nos tiene que tener alerta. No, es algo familiar. Y las cosas que son familiares, tendemos a no darle pelota, porque están integradas. Porque el cerebro funciona así. El cerebro necesita construir la familiaridad para integrarlo a ese automatismo que llevamos todos incorporado. Por eso Neville hablaba de la naturalidad. ¿Por qué decía Neville? Sientan, practiquen el sentimiento hasta que se vuelva natural para ustedes. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que nuestro cerebro detecta como naturales, como familiares, las integra, no las resiste. Entonces, todo ese bagaje de creencias con las cuales nosotros crecimos, nos formamos y que venimos sosteniendo hasta ahora, si nosotros no metemos cabeza, no metemos atención, no ponemos la mirada sobre lo que estamos pensando y sintiendo en el momento ahora, bien, que es el único momento que tenemos para manifestar, se terminan expulsando automáticamente porque son familiares para nuestro cerebro, no tienen resistencia. ¿Dónde viene la resistencia? Cuando nosotros le queremos meter una idea nueva al cerebro. Ahí saltan todas las alarmas. ¿Por qué? Porque es algo desconocido, no es familiar. Ponelo ahí en la puerta. Ahora vemos qué hacemos. Entonces, quería arrancar el vivo y espero que tengamos comentarios y preguntas con este planteo, porque me parece muy importante. Porque muchas veces siento que estamos muy centrados en construir o en identificar el sentimiento del nuevo estado, pero estamos preguntándonos poco o estamos observando poco qué es lo que está pasando en este momento adentro nuestro. Y si yo no aprovecho este momento para generar los cambios y empezar a manifestar o empezar a transformar mi forma de pensar y de sentir para dar a luz una nueva realidad, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el punto de inflexión que a mí me diga a partir de este momento yo tengo una nueva forma de pensar, transformé mi forma de pensar? Este es el único momento que tengo. Entonces, si yo no soy consciente de lo que está pasando por mi cabeza ahora, de cómo me estoy sintiendo, vengo y les digo, hay que hacer tal técnica para asumir el estado. Nos vamos todos contentos con una técnica nueva. Sin embargo, ahora seguimos sintiendo todo igual. Todo igual que hace una hora, todo igual que ayer, que la semana pasada, que el mes pasado. Y después venimos a los vivos y nos preguntamos y hacemos catarsis colectiva de ¿por qué no cambia la cosa? ¿Qué estoy haciendo mal? Lo que estás haciendo mal, o lo que estamos todos haciendo mal de alguna forma, es no ser consciente de lo que estamos siendo conscientes de ser ahora. No estamos siendo conscientes de lo que está pasando adentro nuestro. Hay una cosa que a todos nos pasa y que es llamativa y quiero tirarla para pensarlas entre todos, que es
Cuando tenemos, por ejemplo, una situación que nos genera un estado, nos dispara un estado de ansiedad, ¿no? O nos dispara un estado de malestar emocional. La primera reacción que nosotros tenemos es la de buscar salir rápidamente del estado, ¿no? Es como decir, no quiero estar acá, no quiero estar acá, me corro. Pero pocas veces nos preguntamos, ¿por qué se dispara esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué cambió afuera para que algo se encendiera dentro mío y generara este estado? ¿Se entiende? Ese es el cuestionamiento. No es solo correrse del estado, porque correrse del estado también es una forma de huir y de no mirar qué es lo que está precipitando que yo tenga ese estado. Esa es una forma, y por eso recuerdo lo que decía Neville de la autoobservación acrítica, es una forma de empezar a conocer cómo funcionan nuestros resortes internos, cuáles son las creencias que se disparan, por qué estoy pensando y sintiendo lo que estoy pensando y sintiendo, de dónde viene eso. Cuando me estoy diciendo que no soy bueno en algo, ¿por qué? ¿Por qué estoy pensando eso? ¿Quién me convenció de eso? ¿Quién me dijo eso? ¿Cuál es el sentido que tiene que yo siga sosteniendo que no soy bueno en algo? Si yo estoy pasando a un nuevo paradigma en el cual me dice que la realidad va a estar mostrando constantemente el resultado de lo que yo estoy creyendo, ¿no será que no soy bueno porque estoy diciendo que no soy bueno? ¿No será que necesito empezar a decir y a sentir de otra forma para obtener un resultado distinto? ¿Se entiende? Pero para eso me tengo que cuestionar. Tengo que preguntarme, ¿por qué estoy pensando esto? A ver, tenemos varios comentarios, vamos a empezar a leer. Alma decía que es muy sutil, refiriéndose al tema de las programaciones, y es así. Epi dice, ¿será que yo tengo esta labor por mis carencias de chica? A los 12 años salí a pedir para llevar fruta y pan para mis hermanos. Bueno, podés aferrarte a esa historia o podés decirte que tenés esta labor porque tu tarea o tu misión es expandir conciencia. Anto pone un corazoncito, que supongo que es significativo de que está de acuerdo con algo de lo que dije. Creo que lo mejor que tiene el ser humano es la autoobservación. Claro, es el camino del conocimiento. Y el camino del conocimiento es necesario transitarlo porque nosotros somos causa. Porque nosotros somos el origen que da y moldea la forma de la que asume nuestra realidad. Me da la sensación de que si nosotros nos centramos básicamente, bueno, me alegro, Anto, que te guste. Si nosotros nos centramos básicamente en asumir el deseo sobre el estado específico, que en general el estado evoca un resultado específico, nos estamos perdiendo una buena parte que pasa por el lado de entender
¿Cuáles son las variables que construyen mi conciencia de ser? ¿Por qué yo estoy creyendo lo que estoy creyendo? ¿De dónde vino eso? ¿Es verdad? Yo sostengo una cantidad de creencias que nunca las cuestioné, así que no tengo una más pálida idea si son verdad o no son verdad. Solo puedo decir, la sostengo porque a mí me dijeron que era así. Y sin embargo la sigo sosteniendo. Y eso está moldeando mi vida. Entonces, ¿me puedo dar el lujo ese? ¿Tengo el tiempo para seguir sosteniendo cosas que no quiero? ¿Puedo gastar? Como decía Neville, ¿estoy invirtiendo o estoy gastando mis pensamientos cuando sostengo ese tipo de cosas? Desde mi punto de vista, debemos necesariamente hacer el doble trabajo. El doble trabajo implica asumir el estado nuevo, el estado que queremos asumir, definiendo los sentimientos correspondientes a ese estado, pero empezar a entender cuál es nuestro cuerpo de creencias. Empezar a entender por qué estamos teniendo la resistencia que tenemos. Empezar a entender por qué, si hay una realidad que ya está disponible para mí, porque yo logré imaginarla, porque la logré desear en algún momento, logro generar el sentimiento que tendría posteriormente a que eso existiera en mi vida, ¿por qué no lo estoy experimentando? No tiene mucho sentido. Lo peor es no entender por qué no estoy experimentándola. O sea, ¿cuál es el nivel de creencias? ¿Cuál es el nivel de creencias que yo estoy teniendo que a mí me impide estar experimentando eso? Y es ahí donde yo muchas veces me quiebro en términos de paradigma. Y empiezo a explicar que no estoy experimentando eso, no porque yo soy causa y tengo un nivel de creencias que me lo impiden, sino porque el otro no hace lo que tiene que hacer. El jefe es un tirano. La economía del país no me permite. Siempre tenemos una exteriorización que explica por qué no estamos obteniendo los resultados que queremos obtener. Entonces ahí nos quebramos. Ahí salimos a explicar por el viejo paradigma. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque eludimos la responsabilidad. Porque eludimos el tener que centrarnos en nosotros. Fíjense en ustedes, cualquier situación que ustedes tengan, en el plano del amor, de la salud, del dinero. Fíjense en cuántas cosas se les ocurren hacer afuera, ¿eh?, para solucionar o para viabilizar los estados que quieren asumir, las situaciones que quieren vivir. Y fíjense que tan poca se les ocurre adentro. ¿Cuánta cosa yo imagino hacia afuera de cosas que se tienen que dar, que se tienen que combinar, que tienen que articularse, sincronizarse y todo para que se dé la realidad que yo quiero? ¿Y qué tan poco miro adentro lo que yo tengo que cambiar para que eso se dé? Entonces, en definitiva, implica que a pesar de estar trabajando desde la ley de Asunción, a pesar de leer, de estudiar a Neville,
Seguimos operando en el viejo esquema. Seguimos sin entender que somos causa. Y el ser causa es ser causa siempre. Siempre. No hay excepciones. Es siempre somos causa. Si somos siempre causa, no hay nada que hacer afuera. Es trabajar únicamente adentro. No hay nada que hacer afuera. Nada, ninguna creencia va a cambiar porque nosotros hagamos cosas afuera. No va a haber una modificación de nuestra conciencia de ser porque nosotros vayamos a hacer cosas afuera. Nosotros podremos conseguir resultados, pero que van a ser parciales, van a ser efímeros. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en nuestra causa, que es nuestra conciencia de ser. Entonces podemos obtener un resultado parcial, por ejemplo, decir, la persona con la que yo quiero salir, empiezo a salir, pero si yo tengo un patrón de desvalorización, ese se va a presentar. Entonces yo voy a obtener un resultado parcial, sí, un éxito, una batalla voy a ganar. La guerra la voy a seguir perdiendo como siempre, como dicta mi conciencia de ser que la pierdo. ¿Por qué? Porque yo tengo un patrón de desvalorización. Ese patrón se va a manifestar. Dice Anto, requiere de mucha honestidad y humildad para reconocerse causa, dejar el personaje y las emociones que te dominan. Requiere un gran amor hacia vos mismo. Y estoy de acuerdo, sí, requiere honestidad y humildad, pero requiere un gran amor hacia vos mismo. Porque mientras vos le das vuelo al personaje, te estás comprando siempre boletos de sufrimiento. ¿No? Porque el personaje, en definitiva, está defendiendo cosas que tu ser no defiende. El personaje siempre, en algún momento, va en contra tuya. Porque el personaje está atado a su supervivencia. O sea, si vos necesitas cambiar el personaje no es una estructura flexible que dice, no pasa nada, esto es un juego. No, el personaje no, me quiere matar, esta hija de puta me quiere matar. Voy a dejar de existir. ¿No? Entonces, es ahí donde el tipo se encabrona. Y es cierto, se va a morir. Es cierto, se va a morir. Porque vos necesitas, cuando cambias de estado de conciencia, necesitas otro personaje. ¿No? El problema no está en el personaje en sí mismo, el problema está en el grado de identificación y de apego que nosotros generamos con ese personaje. Que el tipo nos empieza a decir que se va a morir y nosotros le creemos y lo empezamos a defender junto a él. Ese es el gran tema. Nosotros nos sentimos identificados con el personaje. Y esa identificación con el personaje es esa estructuración del hábito que tenemos de pensar, de sentir y de hablar que hemos construido. ¿No? Por eso es importante observarnos. Porque es la forma de desmontar esos hábitos. Es la forma de hacernos conscientes de lo que nos estamos diciendo. Es la forma de hacernos conscientes de lo que estamos pensando. Es la forma de hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo. Y empezar a preguntarnos por qué está sucediendo eso. ¿Por qué estoy pensando así y no de otra forma? Porque es válido. Es válido preguntarse eso. Si yo estoy queriendo asumir una situación distinta, si yo estoy queriendo asumir una pareja, si estoy queriendo asumir una situación de mayor bonanza económica, es válido preguntarse por qué no estoy pensando como la persona que ya tiene eso y sigo sosteniendo esto. ¿Por qué estoy en contradicción con lo que estoy queriendo, con lo que estoy deseando? Es muy válido preguntarse eso.
Sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra forma habitual de pensar es esta. No nos llama la atención. Estamos acostumbrados. Y lo que nos decía Neville, la naturalidad. Para la mente es natural pensar así. Entonces, no cuestiona. Es familiar. No nos damos cuenta. Y miramos para afuera y decimos, che, ¿y por qué no cambia? ¿Estaré haciendo mal la técnica? ¿Será eso? Es que esta semana estuve muy complicado entre el club, el laburo, esto, aquello, no, estuvo recontra complicado, no le di mucha pelota. No le diste mucha pelota, no, le diste toda la pelota. Pero le diste toda la pelota a la programación que venís sosteniendo hace meses y hace años. Que es la que está sosteniendo tu vida. Porque ustedes fíjense en esta cuestión, ¿no? Nosotros decimos, y todos consensuamos esto, ¿no? Y es parte, digamos, es parte, digamos, del tronco central de enseñanza de Neville. Decimos, la realidad es nuestra conciencia de ser reflejada. ¿Bien? Y lo utilizamos en términos proactivos. O sea, lo utilizamos para decir, cambiamos nuestra conciencia de ser, cambia nuestra realidad. Y está perfecto, es un excelente razonamiento. Pero tan válido como es ese, es el tema de decir, esto que estoy viviendo lo estoy soportando ahora. Es parte de mi conciencia de ser. Y sin embargo no me lo cuestiono nunca. No me estoy cuestionando por qué yo tengo una conciencia de ser, qué es lo que yo estoy creyendo, qué es lo que estoy sosteniendo para que esa realidad esté organizada de la forma que está organizada y sea permanente. Y es tan válido un razonamiento como el otro. Es tanta verdad el decir cambio mi conciencia de ser, cambio la realidad, que decir esta realidad que no estoy queriendo, la estoy sosteniendo con esta conciencia de ser que tengo. ¿Por qué no estoy escudriñando? ¿Por qué no estoy analizando? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, tenemos un enfermo, ¿no? Tenemos un enfermo, empiezan enseguida a examinarlo. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el origen de esto? ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo con nuestra conciencia de ser? Es decir, che, tengo una realidad que no cambia más, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo ya sé, mi conciencia de ser es todo lo que yo creo. Sobre mí, sobre el mundo, sobre los demás. Quiere decir que lo que yo estoy creyendo sobre mí, sobre el mundo y los demás en este momento me está devolviendo esta realidad que no quiero. ¿Por qué no estoy analizando esto que estoy creyendo? ¿Por qué no estoy metido 24/7 en decir dónde carajo tengo que cambiar? ¿Qué creencias tengo que cambiar para dar un resultado distinto? Por eso les traje el texto de hoy, porque me parece que es importante empezar a observarnos, empezar a plantearnos de alguna forma esas cosas, porque es ahora, no hay otro momento, es ahora. O sea, yo no puedo. Neville nos decía, ¿no? Y vuelvo a repetirlo. Nos decía, para lograr un resultado hay que ocupar el estado. El único momento que tengo que ocupar el estado es ahora. Y es permanente. El ahora es mi único permanente. ¿Se entiende? Pero yo para ocupar el estado ahora tengo que preguntarme, si yo digo, bueno, Robertito quiere tener $1.000.000. ¿Por qué Robertito siente que no puede tener $1.000.000? Porque no lo va a solucionar con una técnica. Porque no lo siento ahora. O sea, yo
podré hacer una técnica y durante 5 minutos, qué lindo, $1.000.000. Pero después vuelvo a que no los tengo. Y dentro de 5 minutos voy a estar en que no los tengo. Y dentro de 10 voy a estar en que no los tengo. Entonces, la pregunta que cabe es, ¿por qué yo soy incapaz de sentir que puedo tener $1.000.000? ¿Y por qué, por ejemplo, me resulta mucho más fácil sentir que puedo tener $100? En términos de lo que dice la ley de Asunción, tener $100 o tener $1.000.000 es lo mismo. ¿Por qué? Porque son dos estados de conciencia distintos. Nada más. Entonces, ¿por qué yo no me estoy preguntando por qué me parece uno fácil y el otro difícil? Porque ese tipo de resortes son los que generan las resistencias que a nosotros nos dificultan y nos dilatan las manifestaciones. Porque en definitiva estoy creyendo que para mí $100 es fácil y $1.000.000 es difícil. Estoy creyendo que salir con aquella persona que a mí me gusta es difícil, entonces me conformo con los que vienen y me dicen, bueno, por un ratito están. ¿Bien? Básicamente lo que estoy diciendo es, en cada una de las manifestaciones que yo estoy haciendo, es lo que yo creo que puedo lograr o no. Aquello que decía Henry Ford y que resumía tan brillantemente, si usted cree que puede, tiene razón, si usted cree que no puede, también tiene razón. Es exactamente eso. Pero eso está operando, es digamos, el titiritero, ¿no? Que nosotros no vemos. Nosotros vemos los macaquitos que se mueven. Decimos, qué lindo los personajes, cómo se mueven, qué divertido. No estamos viendo el titiritero. El titiritero es ese. Es ese que te está diciendo, no podés eso. No insistas, no podés. Conformate con menos. ¿Qué querés salir? ¿Con la rubia? No, con la rubia no. Salí con esta que está ahí en la vuelta. Ya está. Tranquilo, conformate con eso. No podés más. Para salir con la rubia tenés que tener una cuenta de banco, tenés que tener un auto. Ahí. ¿Se entiende? Siempre estaba hablando, las creencias estaban hablando sobre nosotros. ¿No? Pero está hablando de una forma tan sutil y una forma tan familiar para nosotros que no nos damos cuenta. Y no las cuestionamos. Y nos preguntamos por qué no. ¿Por qué yo no puedo? Cuando preguntamos eso, sale la mente con una cantidad de explicaciones muy racionales. Sale a convencernos de por qué no podemos. ¿Bien? Y a todas esas explicaciones también hay que preguntarle, pero ¿y esto de dónde sale? ¿Quién vino a afirmar que esto es así? Para desarmar todo este andamiaje que hemos construido durante años, décadas y anda más, nosotros lo que tenemos que tener es un nivel de autoobservación, de empezar a cuestionar nuestra forma de pensar. Porque ustedes y nosotros estamos todos convencidos de que tenemos una forma de pensar que es nuestra. Es mentira, es mentira. Todo lo que creemos, todo lo que pensamos es todo adquirido. Todo adquirido. No se nos cae un pensamiento. No se nos cae un pensamiento nuevo. Todo adquirido. Y no pasa nada. No quita valor sobre nosotros mismos. No quita valor. Pero sí nos obliga a sostener un nivel de atención que implique decir por qué estamos pensando y estamos creyendo lo que estamos pensando y estamos creyendo. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué lo sigo sosteniendo? ¿Cuál es el sentido?
¿Por qué hay cosas que me resultan fáciles y otras que no? ¿Por qué estoy eligiendo pensar en un sentido en vez de pensar como a mí más me conviene? ¿Qué resorte me está diciendo a mí internamente que es mejor pensar negativamente que pensar que todo va a salir bien, que todo va a estar excelentemente bien? ¿Qué es lo que está pasando adentro mío que está diciendo este pensamiento es mejor? Bueno, lo que está pasando es, en general, una estructura de hábitos que nos hace reproducir lo que venimos pensando, lo que venimos sosteniendo, la misma conciencia de ser, y que nunca le prestamos atención. Entonces, como no le prestamos atención, no tenemos la capacidad de decir, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy eligiendo? Porque si a mí me están diciendo, y todos consensuamos, ¿no? Todos decimos, la realidad está organizada en base a lo que es mi conciencia de ser. Y mi conciencia de ser es el cuerpo de mis creencias. ¿Por qué yo estoy eligiendo creer cosas que no me gustan lo que estoy viendo en la realidad? Porque cada pensamiento, cada creencia que yo tengo, es nada más que una elección que yo mantuve durante un tiempo hasta convencerme de que era verdad. Entonces, si yo sé que funciona así, si yo sé que mi subconsciente trabaja sistemática y denodadamente para organizar mi mundo de forma tal de que me diga, loco, lo que estás creyendo es verdad, ¿por qué sigo eligiendo creer lo mismo? ¿Por qué tengo ese diálogo permanente con la realidad en la cual me estoy creyendo que eso que está pasando ahí afuera es verdad? ¿Bien? Bueno, preguntas, cuestionamientos. Esa era un poco, digamos, la idea que tenía para hoy de largar o de empezar el vivo con ese disparador, ¿no? De decir, me da la sensación a mí que no alcanza solo con asumir el estado y sostener el estado ahí, sino que hay que empezar a desarmar ese andamiaje de creencias que tenemos, que se convierten en resistencias, para que nosotros tengamos mayor facilidad en asumir los estados que querramos, ¿no? Porque esto se trata de eso, Y me parece que este tema adquiere importancia porque no es que yo voy a cuestionar mis creencias hoy y ya está, y después que las cambié no pasa más nada. No. Cuando nosotros tenemos o implementamos interiormente una lógica de autoobservación, de cuestionamiento, de reflexión, de preguntarnos de dónde vienen las cosas, por qué vienen las cosas así, por qué estamos pensando esto, es una dinámica que nos va a servir para todos. Para todos los procesos que nosotros tengamos. Nosotros estamos en un proceso de expansión de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos pones a funcionar esto, no hay un momento en el cual te detenés. O sea, hoy conseguís saltar a un estado de conciencia que te permite obtener algunos objetivos específicos, pero esos objetivos específicos te van a parar en una realidad que va a disparar otros estados de conciencia. Y vas a estar en el mismo entuerto que ahora. Entonces es mucho más fácil que en ese proceso de evolución de conciencia vos tengas la lógica integrada de observarte, de preguntarte por qué estás pensando esto, de cuestionártelo, de dónde viene, acostumbrarte a mirarte adentro, que sos la causa, sos la fábrica donde se produce el proceso de expansión de conciencia. Entonces cuando vos te acostumbras a mirar la fábrica y decís, ¿y cómo funciona esto? ¿Y cómo podemos mejorarlo? Bien, excelente. Y si hacemos esto y si empezamos a creer esto, cuando vos te acostumbras a mirar así, el proceso de conciencia, de expansión de conciencia, se vuelve mucho más fácil.
Porque vos estás mirando lo que tenés que mirar, que es adentro. Vos integraste y va a ser forma, va a ser parte de tus automatismos el observarte, el preguntarte, el saber que si te preguntás y si buscas el origen, no te estás enjuiciando. Al contrario, te estás comprendiendo. Y eso te dispara caminos de facilidad para los cambios. Te dispara caminos de manifestación más rápidos. ¿Ah? Entonces me parece importantísimo acercarnos a ese nivel de comprensión, acercarnos a ese hábito de mirarnos, de observarnos, de cuestionarnos, de preguntarnos, de reformular, entendiendo que el único origen de toda la manifestación es adentro y es ahora. ¿Ah? Por eso quería traerles esto como disparador y ahora los leo. Voy a tomar un mate y los leo. Supongo que alguna preguntita. Bueno, Andy aplaude. Bueno, eso. Acá tenía un par de comentarios que había hecho Epi los chicos de la Loma, que dice, esta es mi labor de ahora, sí. Gracias, Pocho. Si están los recursos es. Exacto. Pero es entender, digamos, esto, ¿no? Todo el proceso siempre es interno. Cuanto más nosotros tengamos entrenada nuestra capacidad de observarnos, de cuestionarnos, de modificar, de experimentar, ¿no? ¿Qué pasa si empiezo a creer otra cosa? Y llevamos ya un ratito, no sé en qué hora estamos. Llevamos horita y media. Valeria, ¿cómo estás? ¿Se entiende? ¿Qué pasa si cambiamos de creencia? ¿Qué pasa si empiezo a pensar de otra forma? Muchas gracias, Eli. Estamos tan apegados al personaje que muchas veces no tenemos ni el deseo ni ese fuego interior de probar, de experimentar, de decir, ¿y si empiezo a pensar de otra forma? ¿Qué pasa? Estamos apegados, ¿no? A decir, me está yendo mal, pero por lo menos conozco lo mal que me está yendo. Si cambio, capaz que se me va todo al carajo. ¿Y? ¿Ah? Ese marco de zona de confort que tenemos todos, que nos estructura muchísimo, ¿no? Eso es algo que no nos cuestionamos. Y es un tema, digamos, que no es de ahora, ¿no? Que no es un tema nuestro, digamos, de esta comunidad de gente que anda en la vuelta, en todos los vivos. No. Ya lo decía Neville, ¿no? Neville, en sus conferencias a mitad del siglo pasado, nos decía que mucha gente va a cambiar cuando esté absolutamente saturada, hastiada, harta de la situación en la que vive, ¿no? Así que bueno. Dice Valeria, hoy manifesté ballenas. Anoche pensé que me gustaría ver ballenas algún día y dije, algún día será. Hoy a las 8 me despierto y las vi. Es maravilloso. Claro, pero es que es así. Tenemos una cantidad de manifestaciones que hacemos a diario de las cuales no somos conscientes, ¿no? Las tomamos como parte de la vida. O las tomamos con la clásica, se tenía que dar porque se tenía que dar. Se iba a dar igual. Aunque no hubiese pensado, se iba a dar igual, ¿no? Son todos los artilugios de la mente que dice, no papi, no me vengas a cambiar de forma de pensar, no me vengas a cambiar de lógica, porque acá tenemos una lógica de pensar así. La realidad se desenvuelve independiente de nosotros, estamos separados.
¿No te das cuenta que hay una distancia entre vos y la realidad? Entre vos y los otros seres humanos. Ese es el discurso que racionalmente tiene la mente, permanentemente, porque necesita sostener ese nivel de separación. En la medida que vos integres que no estás separado, que toda la realidad responde a tu conciencia de ser, la mente está jodida. Se le empieza a desestructurar el mundo, ¿no? Hasta que esa lógica nueva la integre. Mientras tanto se hace crisis. ¿Cómo que estamos todos conectados? No, estamos todos separados. No, ¿cómo? No. Aquel vino y me dijo y me hizo. No tiene nada que ver contigo, sos una víctima. Tranquilo. Tenemos una cantidad de asunciones diariamente. Tenemos una cantidad de manifestaciones diariamente. Algunas que podemos reconocer, como en el caso de Valeria, y otras que no. Y también estaba dicho. ¿No? El tema es cómo nosotros nos paramos enfrente a la resistencia que tenemos. Cómo nosotros empezamos a integrar el mirarnos, cuestionarnos, preguntarnos. No pasa nada. No pasa nada preguntarse por qué pienso como pienso. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Incluso sabiendo de la ley, ¿no? Es decir, si yo sé que mis pensamientos crean la realidad, ¿por qué sigo pensando esta mierda? ¿Cómo puedo seguir aferrado a un pensamiento cuando estoy consciente de que los pensamientos crean la realidad? ¿Cómo puedo seguir aferrado a un pensamiento y sintiendo que algo es verdad cuando no tengo un carajo de idea que es verdad? ¿Y por qué digo que no tengo un carajo de idea si es verdad o no? Sencillamente por la explicación que tenemos por parte de la ley. ¿Ah? Si yo estoy diciendo que la realidad es una organización de mi conciencia de ser, bien, quiere decir que lo que yo estoy viendo es un producto de lo que yo estoy pensando y creyendo. Por consiguiente no me demuestra que sea verdad. Lo único que me demuestra es que es fiel a lo que yo estaba pensando y creyendo. Y si yo entiendo que ese mecanismo es la verdad, o sea, que lo que yo pienso y siento es lo que se manifiesta afuera, pensar y sentir de otra forma me va a arrojar otra realidad. Entonces lo único verdad de eso es el mecanismo, es el método. Pienso y siento, realidad. Pienso y siento, realidad. El contenido del pensar y sentir me es indiferente o me debería de ser indiferente. Porque lo único que me tiene que importar es el mecanismo, cómo funciona. Yo tengo una máquina de producir caramelo. Le pongo materia prima, caramelo de menta, me arroja caramelito de menta. Cambio y le pongo chocolate, me va a arrojar caramelo de chocolate. Pero no puedo agarrar y decir, no puedo hacer caramelo de chocolate porque siempre hice caramelo de menta. No tiene sentido. Porque lo importante es la máquina. Lo que yo debo entender es que después le puedo meter los caramelos que yo quiera, la materia prima que yo quiera. Lo importante es la máquina. Y la máquina funciona así. Pienso y siento, me da una realidad. Entonces dejemos de aferrarnos al contenido. No importa. Si hay que vender caramelo de menta, se venden caramelo de menta. Y si hay que vender de chocolate, de chocolate. Y si son de frutilla, son de frutilla. Es así.
A ver qué me decía Valeria. Siento que lo importante es desapegarse al resultado, soltar las expectativas. Lore, ¿cómo estás? Claro, pero este apegarse al resultado también, ¿vale? Viene por esto que veníamos diciendo, ¿no? Porque creemos que hay una estructura afuera que todo lo hace difícil. Entonces, ¿qué pasa? Vos en el mundo tradicional, en el paradigma viejo, vos cambiabas tu forma de pensar, por ejemplo, pero como el mundo se mueve independiente de vos, se tenían que dar una cantidad de cosas para que cuajaran en la misma, en el mismo escenario en el cual vos pretendías hacer los cambios. Entonces, claro, todo se volvía mucho más difícil. Ahora, si yo parto de la enseñanza de Neville y digo, yo cambio mi forma de pensar, cambio mis creencias, cambio mi forma de sentir y me arrojo en una nueva realidad, y toda la realidad se tiene que mover, porque eso es lo que no entendemos, o lo que aún con estas enseñanzas, con este paradigma nos cuesta integrar, que es cuando yo cambio, toda la realidad se tiene que mover para ejecutar mi cambio. Pasa que el apego al personaje que nosotros tenemos es ¿cómo controlo yo eso? Yo no lo veo. ¿De dónde va a venir? Entonces ahí nos caemos. Ahí frenamos. Ahí saboteamos el proceso de cambio de nuestra mentalidad. Porque la mente está diciendo, pero eso, ¿cómo va a pasar? Es imposible que pase. Toda la realidad se tiene que reestructurar y no me importa cómo para que se cumpla lo que yo estoy creyendo. Así como toda la realidad hoy se mueve para que yo esté viviendo las experiencias que me dan la razón, que me dicen lo que Roberto está creyendo es así. Hay periodo de lucha, por supuesto. El paradigma no cumple la dialéctica, pregunta Mónica. ¿No hay periodo de lucha? Hay periodo de lucha, por supuesto. Neville decía que las ideas viejas son empujadas por las ideas nuevas. O sea, que hay una consolidación a través de sostener las nuevas creencias. Fisiológicamente, volvemos a explicarlo. Cuando vos tenés una creencia, bien, esa creencia está apoyada fisiológicamente en una sinapsis. Bien, ¿qué quiere decir una sinapsis? Una sinapsis es un conjunto de neuronas que se disparan al mismo tiempo cuando vos tenés un pensamiento. Cuando vos sostenés ese pensamiento, esa sinapsis se va fortaleciendo, se va engrosando, digamos. Bien, ahora, esa dialéctica que tú planteas, Mónica, se da cuando vos empezás a sostener una nueva creencia. Al tener tu enfoque en la nueva creencia y al no utilizar la vieja creencia se va debilitando, porque la neuroplasticidad nos muestra justamente eso, que cuando vos abandonás una forma de pensar, vos abandonás una creencia, un pensamiento, un patrón de pensamientos, esas neuronas, esas sinapsis, ya no se empiezan a disparar, y en la medida que no se disparan juntas, lo que empieza a hacer es que empiezan a romper sus vínculos. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad implica que esa disociación le permita construir nuevas sinapsis. Entonces, esa dialéctica se da en base a eso. Fisiológicamente es dejar de utilizar una creencia, la sinapsis se va rompiendo, se va debilitando hasta que se rompe, y al utilizar una nueva creencia, fortaleces esa. Y eso es lo que Neville decía. Las viejas ideas van siendo expulsadas por las nuevas ideas. Bien, entonces,
siempre hay un periodo en el cual conviven las dos. Y es más, Joe Dispenza lo explica, que mucha gente no cambia porque no logra, en ese proceso en el cual los dos estados conviven, o las dos creencias conviven, no logra sostener la nueva creencia el suficiente tiempo como para hacerla más fuerte que la vieja creencia. Entonces la mente, en su diseño de economía de esfuerzos, en la medida que vos no sostenés la nueva creencia, vuelve a lo natural, a lo que le es familiar, a lo que está acostumbrada, vuelve a la vieja creencia. Por eso hablábamos hoy del tema de poner atención en lo que está pasando dentro nuestro, en lo que estamos pensando, en lo que estamos creyendo, en lo que estamos sintiendo. Porque es ahí donde vos empezás conscientemente a fortalecer lo que querés creer y empezás a abandonar conscientemente lo que no querés creer. Lo que decís, ok, esto se disparó, pero ya no es lo que estoy creyendo, no es lo que elijo creer. Y es ahí donde fisiológicamente empezás desde la voluntad, desde la atención, desde la intención a derrumbar esa creencia, debilitándola deliberadamente. Si no, si vos no estás atenta, lo que sucede es que viene el patrón viejo de pensamiento. Y dice, ahora seguimos pensando como venimos pensando hace 20 años. Y uno está enroscado en el laburo, está enroscado en esto, en aquello, en lo que pasó, en lo que dejó de pasar. Por eso es tan importante la atención y por eso planteábamos el tema de la observación como herramienta fundamental para fortalecer el nuevo estado. Si no, seguimos permitiendo que se expulse lo que es familiar para nuestro cerebro. Y es muy fácil. Exacto. Mónica dice, renunciamos porque el cuerpo tiene a favor el patrón aprendido. Es homeostasis pura. Exacto. Y podemos meternos en una complejidad mucho mayor vinculada a la química, que es la adicción que genera o sea, cada vez que nosotros tenemos un pensamiento que es repetitivo, ese pensamiento libera desde el cerebro una cantidad de sustancias químicas que se alojan en determinadas células de nuestro cuerpo. ¿Bien? Entonces, en la medida que nosotros repetimos y sostenemos durante años, por ejemplo, una creencia, lo que terminamos haciendo es fortaleciendo un patrón químico que nos va haciendo adictos, o sea, que va haciendo adicto al cuerpo a esa química. ¿Bien? En el momento que nosotros empezamos a cambiar y a debilitar esa creencia, por ejemplo, que libera una determinada estructura química en nuestro cuerpo, el cuerpo empieza a resistir también ese cambio, porque deja de recibir esa sustancia o esa química, digamos, a la cual estábamos adaptados, ¿no? Y vivimos desde el cuerpo la resistencia de la abstinencia, ¿no? El cuerpo está pidiendo la papota. No le estamos dando la papota, le estamos dando otra papota y el cuerpo dice, está todo bien, pero esta no es, ¿no? Ese nivel de resistencia lo tenemos también a nivel del cuerpo. Por eso muchas veces, en los casos en los cuales la adicción, por ejemplo, a estructuras emocionales es muy fuerte, se dan situaciones en el cuerpo que generan que nosotros provoquemos situaciones en el afuera para sentirnos, digamos, o sea, para reeditar el estado emocional que nos libera esos químicos, ¿no? Nosotros tenemos que entender que el cerebro es una gran farmacia. Es una gran farmacia, ¿no? Entonces, ahí operan también niveles de resistencia. No es solo agarrar y decir, siento. No. Yo muchas veces siento, ¿ah? También por esos niveles químicos. Estoy condicionado, digamos, en mi sentimiento por esa prodigación de sustancia química que genera mi cerebro. ¿Ah? Entonces, todo esto
podemos facilitarlo de alguna forma en la medida que nosotros empecemos a mirar para adentro, que nosotros empecemos a cuestionar cómo funcionamos, por qué funcionamos así, por qué estoy eligiendo creer esto, por qué estoy eligiendo sentir esto, por qué me doy para atrás y me puedo dar para adelante. Pues aparte no es que lo esté publicando en los diarios, ¿no? Que digan, oh, mirá qué arrogante se puso Robertito. No, muchas veces estoy solo y estoy diciendo, oh, podría tener resultados mejores, ¿no? Y qué desastre esto. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Se entiende? Por eso me parecía un nivel bien importante para traer, para pensar. Porque me parece que es muy complementario y me parece que y esto es capaz que un pensamiento un tanto temerario, pero me parece que el ser humano, desde la época en que Neville hizo sus reflexiones hasta ahora, adquirió una complejidad que nos obliga a pensar. Yo creo que tenemos un nivel de condicionamiento muchísimo mayor que el que existía en la época de Neville. Y eso me parece que nos obliga a poner el acento en nuestro interior, a poner el acento en nuestra estructura de funcionamiento. Porque nuestra estructura de funcionamiento hoy está mucho más bombardeada desde el exterior, ¿no? Y en ese paradigma, digamos, en el cual fuimos criados, en el cual el exterior es absolutamente importante, preponderante y poderoso, somos víctimas o somos presas mucho más fáciles de ese bombardeo que tenemos permanente. Entonces, poner el acento en nosotros y empezar a cuestionarnos y empezar a preguntarnos, ¿no? Es fundamental para empezar a entender por qué estamos pensando de la forma que pensamos. Porque muchas veces esas creencias que nosotros tenemos con respecto a nosotros mismos, con respecto al mundo y a los demás, se empiezan a caer solas porque no tienen sentido, porque no son racionales, porque no son verdad muchas veces. Bien, entonces ese era un poco el disparador del vivo de hoy. Y ahora los leo, a ver si tienen preguntas. Es que todo es química, Andy. Por eso vemos algo que nos desagrada y decimos, voy a vomitar. Es una reacción absolutamente visceral. Por eso hay gente, por ejemplo, que ve sangre y se descompone. No está interpretando papel, o sea, está sintiendo, digamos, un malestar muy real y corporal. Todo es química. Todo es química. Pero eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender también, ¿viste? Nosotros tenemos una complejidad como seres humanos que nosotros necesariamente tenemos que darle una dimensión. Porque no es solo todo explicable en base a decir, ay, no puedo con esto, no puedo controlar mis pensamientos, tengo pensamientos negativos. No, hay toda una explicación. Y no es justificación, es nada más que darnos herramientas para entendernos, para comprender. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que hay cosas que están sucediendo en mí, al mismo tiempo que yo estoy intentando imponer desde la voluntad un hábito nuevo, yo lo que genero es un nivel de comprensión que a mí me aliviana. Por ejemplo, dejo de sentirme culpable por decir, soy un inútil, esto no sirve para mí, yo no puedo manifestar, esto no es una realidad que a mí no me va a funcionar, a entender que sí, que hay resistencias que están operando al mismo tiempo que yo estoy haciendo un esfuerzo voluntario y que no pasa nada. No tiene nada que ver con que yo pueda o no pueda manifestar. Es eso nada más. Es un breve retraso. Cuando yo comprendo, cuando yo le genero un nivel de entendimiento a lo que está pasando dentro mío, aliviano la situación y sigo trabajando en lo que tengo que trabajar.
Porque sé que todo eso es reversible, es todo pasajero, es todo momentáneo. Porque así como se construyó esa química va a ser sustituida por otra. Pues acá no estamos hablando, o sea, la naturaleza y el ser humano en particular no tolera espacios vacíos. No es que vos vas a eliminar una química de un pensamiento negativo y el cuerpo va a decir, está sanito. No, va a ser sustituido por otra química, que es la que genera el pensamiento que vos estás implementando ahora. ¿Ah? Ese proceso, ese pasaje, esa transición que nosotros tenemos, nos genera una resistencia y nos genera un desequilibrio. Hasta que, y volvemos al concepto de Neville, se vuelve natural para el cuerpo también. Absorbe la nueva química y empieza a funcionar en base a eso. ¿Ah? Es parte del proceso evolutivo. Cuando nosotros comprendemos el funcionamiento y comprendemos que esos factores van a existir, ¿ah? Lo que evitamos es que la mente empiece a utilizar su narrativa novelesca, en el cual nos hace historia de que vos no servís, de que esto no es para vos, que a todos los demás les funcionan y a vos no, que siempre es lo mismo, que haces las cosas y las cosas no funcionan. ¿Ah? Ese nivel de comprensión nos permite ubicarnos, es decir, la mente, no, tranquilo, no es eso. Vos quédate ahí sentadito que ya vas a recibir instrucciones. Y ya está, a otra cosa, mariposa. ¿Bien? ¿Tenemos preguntitas? Ya estamos en casi 2 horitas. Cuéntenme si tienen dudas, preguntas. Los veo a todos muy calladitos. ¿Se entendió un poquito el sentido del vivo de hoy? En la práctica solo permanecer en el final y observar en qué lugar estás permaneciendo ahora. Ese es el secreto. Ese es el gran secreto. Para sostener el final, lo que nosotros debemos hacer es observarnos constantemente qué está pasando ahora en nosotros. Exacto, es que cuanto más nos comprendamos a nosotros mismos, más fácil es de aplicar la ley, porque te vas dando cuenta que la ley habla de todo esto permanentemente. Es una integración constante de la lógica de la ley. Janet pregunta, entonces, ¿qué hacer cuando nos damos cuenta que estás teniendo pensamientos negativos? Bueno, cuando vos, por ejemplo, te das cuenta que estás en el estado que no querés estar, volvés al estado nuevo. ¿Bien? Pero ahí es donde vos tenés la posibilidad de corregir. O sea, si vos no estás atenta, vos de repente te pones, se disparan esos pensamientos negativos, ¿ok? Y vos te pones a discutir con esos pensamientos negativos, porque es lo que habitualmente haces. Entonces, cuando vos tenés tu atención enfocada, digamos, en darte cuenta, en hacerte consciente de lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, es cuando vos podés corregir. Y ahí es donde vos empezás a generar el proceso de sostener el estado nuevo. ¿Se entiende? Entonces, yo me voy a pensar negativamente y digo, uy, otra vez estoy en el estado viejo, perfecto, me vengo al estado nuevo. Al ratito me pasa lo mismo, me vengo al estado nuevo. Entonces, cada vez ese hábito de irse al estado viejo, cada vez se va a disparar mucho menos. ¿Por qué? Porque yo estoy constantemente corrigiendo.
¿no? Cuando yo no corrijo, cuando yo no estoy atento y se disparan los pensamientos negativos y me quedo discutiendo en eso, o me quedo atrapado en ese estado, lo único que estoy haciendo es fortaleciéndolo. Porque sigo diciéndole a la mente que ese estado es en el que quiero estar, porque estoy ahí. ¿Ah? Entonces lo que yo hago es corrijo. ¿Ah? Te pasa en la vida, Cuando vos cambias una forma de hacer las cosas, ¿qué haces? Corregís, hasta que ya el cerebro entendió que es esta la nueva forma de hacerlo. Y ahí se acabó. Te podrás equivocar alguna vez, pero obviamente el nivel de equivocación o el nivel de repetición del patrón viejo deja de existir o disminuye ostensiblemente. Esa es la importancia de poner la atención en lo que está pasando ahora. Partamos de la base que nosotros el 95% del tiempo estamos funcionando en forma inconsciente, o sea, estamos funcionando de forma automática. ¿Bien? Entonces, si nosotros no ejercemos atención, no podemos cambiar ese patrón automático. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque es lo que hacemos todos los días. Vos haces en general las mismas rutinas. Te levantás de la misma forma, haces la misma rutina de higiene, haces la misma rutina de desayuno, vas al trabajo en general por los mismos caminos, te encontrás con la misma gente, hablas más o menos las mismas cosas, o sea, hay toda una estructura rutinaria que refuerza tu estructura de hábitos. Entonces, si vos no estás consciente y no estás observando qué está pasando, qué estás pensando, qué estás sosteniendo, no cambiás. Repetís el mismo día, en esencia, que el día anterior. Vos mirás, no, yo hago cosas distintas. Ok, ponele, haces cosas distintas. Pero ¿y tu estructura interna? ¿Qué está diciendo? Está diciendo lo mismo. Está defendiendo el mismo personaje. Entonces, la única forma que tenemos de cambiar es poner atención a lo que está pasando. Porque el único momento que tenés para cambiar es ahora. No hay otro. ¿Ah? Tenemos que partir de la base de que el pasado y el futuro son construcciones culturales. ¿Ah? El único momento que nosotros tenemos es presente. Presente. Y me decís dentro de un minuto y va a ser presente. Entonces, si yo quiero cambiar algo, lo tengo que cambiar ahora. Porque no hay otro momento. Todos mis pensamientos se disparan en el futuro. ¿Y cuándo se disparan? Ahora. ¿Por qué nosotros hablamos de darnos la posibilidad de reaccionar distinto a una misma situación que se presenta en el afuera? ¿Por qué? Porque vos, cuando reaccionás distinto a un mismo hecho que está construido en base a los pensamientos y sentimientos del pasado, lo que estás haciendo es cortar la cadena de reproducción automática. O sea, si vos reaccionaras de la misma forma, estarías provocando que el próximo evento se presentara de la misma forma. Cuando vos te das la posibilidad de reaccionar distinto, lo que decís es, esto ya no lo quiero más. Quiero otra. Deme una alternativa. Para eso estoy reaccionando distinto, para tener una alternativa. Esto que vengo repitiendo, ya no lo quiero más. ¿Y cuándo haces eso? Ahora. ¿Se entiende? Bueno, me alegra, Andy, que sea lindo manifestar. Me alegra que tengan esa suerte de sadomasoquismo de que les atomice una vez por semana la cabeza. Viene un poquito por ahí. El único momento que tenemos para pensar qué estamos haciendo es ahora. Ya está. Es hacernos conscientes de lo que está pasando ahora por nosotros. Yo no puedo pretender un futuro venderoso si ahora me estoy sintiendo como
Mal. No. No puedo. Es incompatible. Bueno. Son situaciones. Nunca es enloquecimiento, son situaciones, son estado de conciencia nomás, pero todo es todo es modificable. El tema es entender que todo está en nosotros, ¿no? O sea, no tomar distancia de las situaciones. Todo pasa por nuestra estructura de pensamiento y de creencias. Es así de fácil. Cuando asumimos que somos causa, entendemos que lo único que hay que hacer es ir a buscar adentro nuestro y cambiar nuestras creencias. Ya está, es ahí donde está la matriz de todo. No sé si la sé de taquito. Intento transmitir lo que sé de la forma más clara posible. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta aparte de esas referencias a construcciones de comunidad que están haciendo en el chat? Ojo con el Gran Hermano. Miren que todos los Gran Hermanos en Argentina los hemos ganado los uruguayos. O por lo menos de los últimos. Podemos hacer un Gran Hermano de la Ley de Asunción. Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿Para qué les parece? Si no, dejo de atomizarlos por hoy. Ya llevamos 2 horitas. Bueno, ¿tenemos preguntas? Si no, nos vamos despidiendo. Bueno, queda como siempre grabado y queda subido seguramente viernes o sábado, queda subido a YouTube. Que el último hubo que subirlo el sábado porque tenía un problema ahí a partir del minuto 6 o 7 de audio y había quedado en mudo totalmente. Así que bueno. Si no tenemos ninguna preguntita más, entonces nos vamos despidiendo. Gente linda, cuídense, buen fin de semana para todos y nos vemos el jueves que viene. Hasta luego.